cómo tener una voz más aguda en un instante. Y en este vídeo te enseño los ejercicios que te ayudan a conseguir una voz más alta y brillante. Notas más altas con más facilidad y sin forzar la garganta. ¡Yay! Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, suscríbete a mi canal de YouTube, actívate la campanita. Y también sígueme en mi Instagram, Bliss Natalia, ahí es donde anuncio mis sorteos. Yo sé que mucha gente está luchando para conseguir esas notas y frases agudas y poder lucir esta voz tan alta y brillante. Vamos a ver cuáles son estos ejercicios que nos van a ayudar a conseguir este sueño. Todo depende de tus cuerdas vocales. Las cuerdas vocales más largas y finas suenan más agudo. Las cuerdas vocales más gruesas y cortas suenan más grave. Practicando los ejercicios se puede conseguir de estirar y alargar esas cuerdas vocales y conseguir las notas más agudas. Primer ejercicio. Son las sirenas. Consiste en deslizar suavemente desde tu voz de pecho hacia la voz de cabeza y vuelta. Es muy importante que hagas este ejercicio en el pasaggio, utilizando los dos registros. Y el registro de pecho, y el registro de cabeza. Mantén tu voz muy relajada y desliza lentamente. Puedes practicar este ejercicio con la vocal I o U. Como ves, empiezo con voz de pecho, paso a voz de cabeza, y vuelta. Prueba a hacerlo conmigo. Mantén tu voz relajada. Y ni se te ocurra hacerlo solo con voz de pecho, porque de este modo vas a crear muchas tensiones. No hagas así. No, debes hacer el pasaggio. El ejercicio número 2, el twang poderoso. La técnica twang nos puede ayudar muchísimo a conseguir las notas más altas con más facilidad. Es un sonido extremadamente nasal. El twang nasal suena así de feo. Pero esta nasalidad equilibrada nos puede ayudar a conseguir las notas realmente altas. Por ejemplo, fíjate cómo lloran los bebés. Lloran en un tono muy alto y jamás he visto a ningún bebé afónico. Toda su voz está en el resonador. Respiran correctamente de manera natural. Los bebés respiran con el abdomen. Nunca levantan el pecho, ¿verdad? Prueba a imitar al llanto de un bebé. Suena muy agudo y muy potente, y no cuesta ningún esfuerzo de emitir este sonido. Así que en las frases agudas donde te cuesta llegar a estas notas,
Prueba a añadirle un poco de twang y verás que se hace mucho más fácil de conseguir estas notas. Sin brújula, sin dirección, has pisado el sediento. Por ejemplo, contigo en la distancia. Si te pasa algo así, es que te has convertido, y estás forzando tu voz, prueba a darle un poco de twang o un poco de llanto de un bebé. Y es que te has convertido. Usa esta sabiduría de la naturaleza para conseguir una voz más aguda. El ejercicio número 3. Controla tu laringe. O como diría yo, deja tu laringe en paz. Yo sé que muchas veces has escuchado que para conseguir las notas agudas tienes que bajar tu laringe. Cantar en la posición de laringe baja es bueno, es sano y puede relajar tu garganta si tienes sobre todo la tendencia de tener estas constricciones. Pero por otro lado, la laringe baja te puede pesar demasiado a la hora de cantar esas notas agudas. Y es lo que tenemos que evitar. Así que la posición de laringe más correcta y más perfecta a la hora de cantar las notas altas es la laringe flotante, la laringe neutra o la laringe que no notas. ¿Cómo puedes sentir esta sensación de la laringe neutra? Haciendo los sonidos con la H. Por ejemplo, en una risa, vas a sentir que tu garganta es ancha, está abierta, libre. O el sonido que hace el Santa Claus, el Papá Noel. Ho, 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 ho. Lo mismo. O por ejemplo, cuando tienes algo caliente en la boca y haces... En todos esos casos vas a sentir tu garganta libre. Memoriza esta sensación de la garganta libre y laringe flotante, que no sientes que esté ahí. Traslada esta sensación a tus notas agudas. ¡Explica cómo! Y ahora, si juntamos los dos últimos componentes, como el twang y la laringe neutra, como suma, recibimos el twang oral, que es un twang no tan nasal, sino más centrado, y no suena tan chillado, sino suena más voluminoso. Volvemos a la canción Contigo en la distancia. Es que te has convertido. La ti nos pilla en la nota aguda. Fíjate cómo sonaría con el twang nasal y el twang oral. Es que te has convertido. Es el twang nasal. La laringe es muy alta, el sonido suena feo y nasal. Ahora aplico la laringe neutra. Intento centrar mi sonido. En vez de proyectar la voz hacia la nariz, lo intento proyectar hacia el paladar blando. Y es que te has convertido. Suena más libre y más relajado, aunque mantengo un poco de nasalidad. Si quieres encontrar más ejercicios de vocalización, te recomiendo ver mi playlist gratuito Mejor Calentamiento Vocal. Lo tienes aquí en la esquina. El ejercicio número 4. Practica los ejercicios con la voz de cabeza. Es muy importante, porque practicar el calentamiento vocal con la voz de cabeza también te va a estirar tus cuerdas vocales poco a poco y te va a ayudar a conseguir estos tonos más altos. Así que encuentra tu voz de cabeza, puedes hacer el sonido ¡uh! ¡Qué guay! ¡Uh! Y vamos a hacer un cu con este sonido. Intenta evitar el sonido muy aireado. No hagas esto. Aplica un poquito de twang para conseguir el cierre cordal, para proyectar tu voz un poco. Con el tiempo podrás convertir tu voz de cabeza en voz mixta y utilizar esta voz mixta en las frases más agudas. ¡Yay! ¡Yay!
Y acuérdate que con la práctica y trabajo se consigue todo. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis videocursos en Udemy, tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando. Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.